Bueno, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su amigo y su hermano Alex Cerrato, estamos transmitiendo desde el canal Pentecostal la unicidad, única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Damos gracias al Señor Jesucristo, nuestro único y gran Dios, Salvador, suficiente, en el cual somos todo, estamos completos en Él, no nos falta nada ni nadie. Esa es la verdad. Gloria al nombre de Jesús, gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a tener esta reflexión el día de hoy, vamos a tener esta enseñanza, la cual hemos titulado, este es el verdadero origen de la doctrina de la Trinidad. El verdadero origen, escuche bien, esto yo no, la verdad se lo voy a decir, se sorprenderá saberlo. Muchos, y de muchas maneras se ha hablado acerca de esto. Unos dicen que es Constantino, sí, pero pues la verdad, les voy a decir la verdad, Constantino dio apenas unas pequeñas puntadas. Al personaje que le voy a mostrar, el personaje que vamos a ver, ese es el verdadero fundador de la doctrina de la Trinidad, que hoy se conoce, la que hoy se conoce. Hemos sabido, los que hemos estudiado las escrituras, ellas no hablan, no hay ni una referencia a un Dios trino, ni una referencia a un Dios que sea uno en tres personas divinas. Eso no lo dice por ninguna parte la escritura. Los que también hemos indagado un poquito en la historia, hemos visto que los llamados padres de la iglesia, es decir, la iglesia trinitaria, la iglesia católica, ellos dieron algunas puntadas hablando acerca, por ejemplo, en el caso de Tertuliano, de la economía divina, pero, pero no era eh, el dogma o la doctrina fundamental en el cristianismo. En el tiempo de Tertuliano, el mismo Tertuliano admite en su carta contra Praxias que la iglesia mayoritaria, los mayores creyentes eran unicitarios, es decir, él les llamaba los monarquianistas o los monarquianos, que era la creencia en un solo rey, el cual era Jesucristo, el cual era el Padre, el mismo el Hijo y el mismo el Espíritu Santo. Y Tertuliano les llamaba a los imbéciles y todo eso. Lo que es acostumbrado en los insultos, ¿no? Los insultos. Eso hasta el día de hoy se ve. Pero el mismo Tertuliano, que a pesar de que él da algunas puntadas, da algunos, ¿cómo poder decirlo? Es considerado el padre de la iglesia, pero no fue él el creador de la doctrina trinitaria, ni de la iglesia trinitaria, no fue él el creador de la iglesia trinitaria, no fue él el creador, ni tampoco lo fue Constantino, tampoco fue el creador de la iglesia trinitaria tal como la vemos hoy, no. Vamos a ver de quién se trata, pero antes de continuar, mis hermanos, recuerden que seguimos entregando los libros La Unicidad, Única Verdad de Dios, tomo 1 y el tomo 2. Libro La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1, tomo 2. Y seguimos también entregando los libros en defensa de la unicidad. Este es el tomo 2, en defensa de la unicidad. Este es el tomo 2, ¿sí? Los que los quieran llevar, estos libros se distribuyen en PDF, pero el que los quiera llevar físicos, se le mandan a imprimir y se le envían en esta presentación. En defensa de la unicidad, tomo 2. Y tenemos también el libro En defensa de la unicidad, tomo 1. Aquí está, En defensa de la unicidad, tomo 1. También, el que lo quiera impreso de esta forma, se le manda a imprimir y se le envía así. Si no, pues llévelo en PDF, que es como se están distribuyendo estos libros. En defensa de la unicidad, tomo 1, En defensa de la unicidad, tomo 2, y el libro Catolicismo al descubierto. Y también los libros La unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2. Ahí están los números, más 57, 318, 436-0745, más 57-318-436-0745, si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318-436-0745, o si está en Estados Unidos, marque el 011-57-318-436-0745. Pero bueno, vamos a seguir con la conferencia, vamos a seguirlo, y por favor yo espero que usted le dé un me gusta al video y lo comparta, porque la verdad esta información
Nos sirve a todos, tanto a trinitarios, para que sepan que su doctrina no es bíblica, ¿sí? Su doctrina no es bíblica. Y a nosotros los unicitarios para poder decirle a ellos mismos cuál es el verdadero origen de la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál es el verdadero origen? Ya dijimos, no puede ser su originador, su fundador, Tertuliano, porque Tertuliano mismo admite que la iglesia mayoritaria de su época era la iglesia unicitaria. Constantino no fundó la iglesia trinitaria en sí. Él dio paz al cristianismo. Él hace la paz al cristianismo, pero no todos, escuche bien, no todos en el tiempo de Tertuliano, perdón, en el tiempo del emperador Constantino, no todos profesaban esa doctrina, Trinidad. Había una libertad de cultos, es decir, habían diversos cultos, tanto que el mismo Constantino, la primera favoreció al arrianismo, ¿sí? Tanto que el mismo Constantino favoreció al arrianismo. Había una libertad de cultos, una libertad de pensamientos, pero la doctrina trinitaria se viene a establecer, a fundar sus iglesias con este hombre. Miremoslo, miremoslo, vamos a mirarlo. Allí saben, allí miran ustedes, allí tienen, este es el verdadero origen de la doctrina de la Trinidad. Vamos a mirarlo, miremoslo. Dice, este hombre es el verdadero fundador de la doctrina de la Trinidad. Se llama Teodosio I el Grande. ¿Sí? Este es el verdadero origen de la doctrina de la Trinidad. Te aseguro que te sorprenderá saberlo. Sigamos. ¿Quién es este hombre? Se llama Teodosio I, o llamado también Teodosio I el Grande. ¿Quién era él? Teodosio I fue un emperador romano. Fue un emperador romano después de el señor. Permítame mirar algo aquí. Sigamos. ¿Quién fue este hombre? Teodosio I el Grande. ¿Quién fue? Teodosio I el Grande fue el emperador de Roma. Dice que nació en Milán el 11 de enero del año 347, ¿sí? Y muere en el año 395. También conocido como Teodosio el Grande, fue emperador romano desde el 19 de enero del 379, ¿sí? Investido como Dominus Noster Flavius Theodosius Augustus y deificado tras su muerte como Divus Theodosius, o sea, fue elevado al estatus de Dios. Promovido a la dignidad imperial tras el desastre de Adrianópolis, primero compartió el poder con el gran Graciano y Valentino. El 6 de septiembre del año 394, Teodosio reunió las porciones oriental y occidental del imperio, siendo el último emperador en gobernar todo el mundo romano. O sea, es decir, gobernó todo el mundo, todo el imperio romano. Después de su muerte, las dos partes del imperio se separaron definitivamente. Este hombre, Teodosio I el Grande, es el verdadero fundador de la doctrina de la Trinidad. No fue ni Constantino, no fue ni el señor Tertuliano, no. Este hombre fue el verdadero fundador de la doctrina de la Trinidad. Dice que en el año 380, este emperador, el emperador romano Teodosio I, declara un edicto llamado el Edicto de Tesalónica, que tuvo por finalidad declarar al cristianismo como religión oficial de todo el imperio. ¿Sí está escuchando? Este edicto, el Edicto de Tesalónica, tuvo por finalidad declarar al cristianismo como religión oficial de todo el imperio romano. Tras muchos años de persecución a los cristianos, marcando un antes y un después de la religión del mundo, pues toda Europa se volvió cristiana y sería la religión que llevaría los países europeos en la modernidad a las nuevas tierras conquistadas
de América. Interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Interesante, ¿por qué? Porque estamos descubriendo cuál es el verdadero fundador de la iglesia trinitaria que conocemos hoy. La iglesia trinitaria que nace en el año 380. Esta iglesia trinitaria nace por el edicto de un emperador, no fue Constantino. Vuelvo y repito, Constantino lo que hizo fue dar libertad de cultos, hacer la paz, terminar la persecución con los cristianos, ¿sí? Y hubo, como se decía, ¿cómo se llamaba eso? Una libertad religiosa. Todo el mundo podía tener su libertad religiosa, podía creer lo que creyera. Pero este hombre que estamos viendo aquí en pantalla, Teodosio el Grande o Teodosio I, declaró en su edicto de Tesalónica, declara que todo el mundo, sí, todo el mundo tenía que abrazar la nueva religión llamada el cristianismo. ¿Sí? Ahora, dice allí que este hombre declara en el año 380 un edicto, el edicto llamado de Tesalónica, que tuvo por finalidad declarar al cristianismo como religión oficial de todo el Imperio Romano. Pero esto no. Miremos qué clase de cristianismo introduce Teodosio al mundo. Miremos, recordemos que 100 años atrás, Tertuliano decía que la creencia, la doctrina mayoritaria eran los unicitarios. ¿Sí? Habían iglesias unicitarias muy renombradas, la historia lo renombra, como la iglesia de Calisto en Roma, ¿sí? O de Ceferino también, ¿sí? Que eran dos obispos en Roma, unicitarios. Después, este hombre, Teodosio I, introduce el cristianismo como la religión oficial del imperio. Pero miremos qué religión fue o qué cristianismo fue el que declaró Teodosio. Miremos. Dicho edicto dio inicio al dogma de la doctrina de la Trinidad. Esto es lo que dice dicho edicto. ¿De qué edicto estamos hablando? Del edicto de Tesalónica. Esto es lo que dice dicho edicto. Edicto de los emperadores Graciano, Valentino II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Mire lo que dice, abro comillas. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro. Hombre de santidad apostólica, esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Mire que aquí se introduce ya la única divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamada Trinidad. Y esto es por edicto. Los que no crean este edicto, ¿qué sigue? Dice, sigamos leyendo, dice, los que no crean este edicto, los que no abracen la religión nueva del imperio, la religión del imperio llamada Trinidad, la iglesia trinitaria, mire lo que sigue, dice, ordenamos que tengan el nombre cristianos católicos quien sigan esta norma. Ordenamos que tengan el nombre cristianos católicos que sigan esta norma. ¿Cuál norma? La de la única divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamada la Santísima Trinidad. Serían llamados como cristianos católicos, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pasará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Ah, esto es muy diciente. Esto es muy diciente. A ver, ¿sí me están escuchando?
¿Sí me escuchan los hermanos? ¿Sí me están escuchando y me están viendo bien? ¿Mm? ¿Sí me escucharon bien lo que dice este edicto? A ver, ¿quién hermano me dice si me escuchó bien, por favor? Si no, para volverlo a repetir. Volvamos a repetir lo que dice este edicto. Volvamos a repetir lo que dice este edicto, el edicto de Tesalónica, donde todo el mundo tiene que ser o abrazar la religión del cristianismo trinitario. Edicto de los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Abro comillas, queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que del divino apóstol dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Damaso y el obispo de Alejandría, Pedro. Hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, la coigualdad de las tres personas divinas. Eso es lo que trata aquí. Para los que no abracen este dogma, para los que no crean esto, dice aquí este edicto, para los que no lo abracen, es decir, las demás iglesias, lo que no abracen, dice, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quien sigan esta norma, o sea, la norma de la Trinidad, creer en las tres personas divinas coiguales, ¿sí? De igual majestad, llamada Trinidad, ¿sí? Mientras los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pasará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos según la voluntad divina. Es decir, en conclusión, serían exterminados, serían perseguidos, ¿sí? Serían exterminados. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. La iglesia del nombre fue prácticamente exterminada, declarados herejes, muertos, despatriados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hicieron. Este señor, Teodosio I, Teodosio el Grande, fue el fundador, ¿sí?, de la doctrina trinitaria tal como la vemos hoy. Es claro, Pedro nunca habló de una Santísima Trinidad. Pedro nunca habló de tres personas divinas, coiguales, como dice el edicto de Tesalónica. Pedro nunca habló de eso. Pedro no bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pedro bautizó y mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Para Pedro, Jesucristo es el Espíritu Santo. Para Pedro, Pedro habla en un lenguaje que hay que interpretar en la Escritura que Jesucristo es el Padre. Los apóstoles, esta iglesia llamada apostólica, ¿sí?, universal, católica, trinitaria, dice que eso lo predicaron los apóstoles. Los apóstoles nunca predicaron eso es falso. Eso es falso. Para los apóstoles, Pablo, Juan, Santiago, Jesucristo es Señor y Padre, Jesucristo es el único Dios, ¿sí? Entonces, esto es falso. Y bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Totalmente falso lo que dice este edicto. Los apóstoles no predicaron esto. Ahora, ustedes recuerdan que la sigla con que se le conoce Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Y que es evidente que profesan el pontífice. A ver, más arriba. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol dio a los romanos. Por eso es romana. Que hasta hoy se ha predicado como lo predicó él mismo. Y que es evidente que profesan el pontífice Damaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Después, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. ¿Sí? Por eso se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, porque nació precisamente, le fue dado el título de la doctrina romana, que es un edicto romano, no es bíblico. Saludos a mi hermano y amigo Mario Cáceres, desde Pirayú, Paraguay, gloria a Dios, hermosa tierra,
que espero volverla a visitar un día de estos, si el Señor me lo permite. Entonces, hermanos, este hombre es el fundador, este hombre, Teodosio I, es el fundador de la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Teodosio el Grande o Teodosio I, él es el verdadero fundador de la doctrina de la Trinidad, el verdadero fundador, que convirtió en una religión, en la religión del Imperio Romano. Por eso se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Ordenamos que tengan, escuche bien lo que dice aquí, ordenamos que tengan. Vamos a ampliar acá. Mire lo que dice allí. Dice, ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Cristianos católicos. Ordenamos que tengan ese nombre. Por eso son católicos. Por eso los amigos trinitarios salen de la Iglesia Católica. Por eso no pueden negar su origen. Son católicos. Bueno, mis hermanos, creo que ha sido suficiente el día de hoy. Espero que usted comparta esta conferencia. Es importante saber todos estos puntos. Un poquito de historia nada más. Y espero que ustedes ayuden a compartir esta conferencia con los amigos, ¿sí? Para que ellos lleguen al conocimiento de la verdad. Miren, que por eso la Trinidad no es bíblica. Es un edicto romano de un emperador romano que abrazó como religión oficial un cristianismo que él se inventó. Cristianismo trinitario, el de las tres personas divinas, de la coigualdad de la Trinidad. No, eso no existe en la Escritura. La verdadera doctrina apostólica, los verdaderos apostólicos, la verdadera doctrina apostólica confiesa que Jesucristo es el único Dios, empezando por allí, que solamente hay un Dios, que Jesucristo es ese único Dios, que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y que Jesucristo es el todo en todos. El Padre, lo dijo Pablo, lo dijo Juan, lo dijo Santiago, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay otro Dios. Sí, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en este último tiempo nos ha hablado en Hijo. Gloria a Dios, es lo que dice realmente ese verso. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, los dejo. No se olviden, este es su canal Pentecostal, la unicidad, única verdad de Dios. Compartan esta y todas las conferencias y nos vemos en una próxima emisión. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y llame y pida sus libros. Le aseguro que va a aumentar ese conocimiento de esta única verdad. Dios les bendiga. Hasta la próxima.